El día de hoy van a necesitar su libro de química y su cuaderno Meraki. Vamos a estar viendo lo que es la unidad de medida del mol. La semana pasada ustedes aprendieron lo que era notación científica, que en este caso estamos hablando de que es un número multiplicado 10 veces según la elevación que se le está indicando. Esto con respecto a números muy grandes poderlos reducir o números muy pequeños también poderlos tener en una forma de hablar o de expresarlos mucho más fácil. Y entonces nos dice, regresando a lo que es la nanoescala, se ha mencionado en varias ocasiones que los átomos y las moléculas son invisibles al ojo humano. Si el grosor de una hoja de papel es muy pequeño, el de estas partículas es mucho más pequeño. Y vamos a observar lo que es la tabla 3.6 que nos dice. La escala de las cosas. Entonces, hablando de una escala astronómica, que estamos hablando que es algo muy grande, sabemos que esto se localiza, que puede ser 10 a la 6, 10 a la 4, a la 3, a la 12. Estamos hablando de números muy grandes, ya que estos exponentes se localizan en positivo. Entonces nos dice lo siguiente. Lo que es el Sol, esto viene siendo 1.392.000 kilómetros. Estamos hablando de una escala muy grande, al igual que el territorio de Italia, al igual que el cometa Halley, etc. Cuando hablamos en una escala humana, pues estamos hablando de que son más o menos entre 10 a la 2, 10 a la menos 1, a la menos 2, así. Y esto, pues bueno, estamos hablando de cosas medianamente grandes, como puede ser la Torre Eiffel, lo que puede ser el cuerpo humano, lo que puede ser un cerillo, cosas que podemos observar y tomar dimensiones fáciles y sencillas al alcance del cuerpo humano. Si nos pasamos a lo que es la microescala, ahí estamos teniendo expresiones de 10 a la menos 5, a la menos 4, a la menos 3. Y en este caso pues estamos hablando de cosas que sí alcanzamos a visualizar, pero nos es más difícil poder calcular sus dimensiones. Como por ejemplo un grano de arroz, una célula de la piel, etc. Cuando hablamos en escalas de nanoescala, esta sería menor a 10 a la menos 4, 10 a la menos 11 y así. Que en este caso son cosas que no podemos ver a simple vista, no podemos medir nomás porque las tengamos en la mano, sino que necesitamos pues obviamente equipo especializado para esto. En este caso pues estamos hablando de los virus, el virus más largo. También estamos hablando de moléculas, moléculas como la del agua, átomos, cosas que se necesitan equipo para poder observar con facilidad. Entonces, como te habrás dado cuenta, los átomos son tan pequeños que para formar una línea recta a lo largo del diámetro de la moneda, colocando los átomos de hierro uno al lado del otro, se requieren más de 110 millones para cubrir apenas 1.4 centímetros. Entonces estamos hablando de que los átomos, en este caso del hierro, son tan pequeños que se necesitan 110 millones de átomos acomodados en filita para abarcar una línea de 1.4 centímetros. Estamos hablando de que son sumamente pequeños. Y nos dice, como ves, una muestra de un tamaño visible de hierro contiene tantos átomos que contarlos a simple vista no es posible. Por otro lado, en la práctica, la mayoría de los cálculos químicos se basan en el contenido de la cantidad de átomos, iones, moléculas o unidades de la fórmula y en las masas de esas unidades. Sin embargo, las masas de las sustancias que utilizamos cotidianamente, por muy pequeñas que sean, contienen gran cantidad de estas entidades elementales. Es por esto
que los químicos definieron una unidad para contar en un número que se llama grande, que en este caso son las partículas nanoscópicas, a la cual le dieron el nombre de mol. Un punto esencial es que, sin importar de qué sustancia se trate, una mol siempre tiene el mismo número de partículas. Este número se conoce como número de Avogadro y equivale a 6.02 por 10 a la 23 entidades elementales, que pueden ser átomos, iones, moléculas, unidades, fórmula u otras partículas. En este caso, este número de Avogadro lo que hace es definir aproximadamente la cantidad de átomos, iones o moléculas que pueden contener un cierto elemento. En este caso, obviamente, es el número más acercado para poderlo definir a un número que nosotros reconozcamos. Y entonces tenemos los siguientes ejemplos. En un átomo, un mol de átomos de carbono sería igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono. En un mol de moléculas de agua nosotros tendríamos 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. En un mol de unidades de fórmula de cloruro de sodio tendríamos 6.02 por 10 a la 23 unidades de fórmula de cloruro de sodio. Entonces, lo anterior, podemos afirmar que la mol es la conexión entre el número macroscópico y la nanoescala, entre lo visible y lo que no vemos a simple vista. Bien, aprendiendo el concepto anterior del número de Avogadro, ahora nos vamos a ir a lo que es la masa molecular de un elemento, que nos dice: ¿esperarías que la masa de un mol de átomos de hierro sea igual a la de un mol de átomos de carbono? Seguramente no. Así como una docena de huevos no tienen la misma masa que una docena de naranjas, porque son diferentes en tamaño, composición, etc. De la misma manera, 6.02 por 10 a la 23 átomos de hierro no tienen la misma masa que 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ojo, esto es el número de Avogadro. Este nos va a ayudar a hacer conversiones, mas sin embargo no significa que todos los elementos tengan la misma masa. Por lo tanto, la masa de un mol de átomos de hierro es 55.85 gramos, en tanto que la masa de un mol de átomos de carbono es de 12.01 gramos. Estas dos unidades las encontramos en nuestra tabla periódica, donde sabemos nosotros que viene siendo el número atómico. Esta masa es su masa molar y se define como la masa en gramos de un mol de cualquier sustancia. Por lo tanto, la masa molar del hierro es de 55.85 y la masa molar del carbono 12.01 gramos sobre mol. Siempre vamos a tener estas unidades, gramos sobre mol. De ahí nos dice: si revisas la tabla periódica, observarás que el valor de la masa molar de estos elementos es numéricamente igual a su masa atómica o peso atómico, pero este caso viene siendo en unidades de gramos sobre mol. Nosotros en lo que viene siendo la tabla periódica lo encontramos como UMAS, pero esto también es igual a gramos sobre mol. Esto significa que cuando mides en una balanza 55.85 gramos de hierro, indirectamente estás contando 6.02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Sí, sé que suena algo confuso, pero más adelante lo vamos a observar. Ahora que ya sabemos que la unidad de la cantidad de sustancia es la molar y que equivale a 6.02 por 10 a la 23 entidades elementales, vamos a revisar para qué nos sirve saberlo y veamos el siguiente ejemplo. Es fácil comprobar si el cuaderno que usas realmente es de 50 hojas, porque las podemos contar y de esa manera observar que sí es real. Pero, ¿qué harías para conocer el número de semillas en una bolsa de arroz?
Una manera de calcularlo sería usando la masa de todas las semillas y la masa de un número determinado de semillas. Por ejemplo, la de 1000 semillas. Entonces, si nosotros contamos 1000 semillas y las llevamos a pesar, podemos saber que estas 1000 semillas tienen un peso de 10 gramos. Entonces, el factor de conversión que relaciona al número de semillas con la masa, pues nos diría que en 1000 semillas tenemos 10 gramos de arroz. Para encontrar el número de semillas en una bolsa de 2 kilogramos de arroz, que vienen siendo 2000 gramos de arroz, multiplicamos entonces esta cantidad por el factor anterior. Tenemos entonces 2000 gramos de arroz multiplicados por 1000 semillas de arroz que encontramos en 10 gramos de arroz. Básicamente eso es una regla de 3, eliminamos los gramos y nos quedamos con el número de semillas. Multiplicamos 2000 por 1000 y lo dividimos entre 10 y nos queda 200,000 semillas de arroz. Entonces, esto significa que 2 kilogramos de arroz equivalen a 2000 gramos, que también vienen siendo 200,000 semillas de arroz. Entonces, de aquí parte este ejemplo al concepto anterior, donde sabemos que en un mol de X elemento tenemos 6.02 por 10 a la 23 átomos con respecto al número de Avogadro. Ahora nos dice lo siguiente. Este procedimiento también es útil si queremos saber cuántos átomos de mercurio hay en el bulbo de un termómetro. El termómetro tiene 4 gramos de mercurio y sabemos que un mol de mercurio, que viene siendo el peso atómico, es de 200.6 gramos. Entonces, primero convertiremos los gramos a moles, en el cual el factor de conversión que relaciona número de moles y masa del mercurio sería un mol de mercurio equivale a 200.6 gramos de mercurio. Entonces, nos dice que para convertir los gramos a moles, donde nosotros ya sabemos que tenemos 4 gramos de mercurio, entonces esto nos dice que nos vamos a ir a la siguiente. Multiplicamos 4 por 1 entre 200.6 gramos. Eliminamos los gramos y nos quedamos con los moles. Por lo tanto, esto me dice que tengo 0.02 moles de mercurio. Pero ahora nos están pidiendo que convirtamos estos 0.02 moles a átomos. Nosotros ya sabemos que un mol de átomos de cualquier elemento tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos. Por lo tanto, este sería nuestro factor de conversión. Entonces yo tengo 0.02 moles de mercurio, que ahora se van a multiplicar por 6.02 por 10 a la 23 átomos, divididos entre un mol, donde ya sabemos que este es mi factor, eliminamos moles y me quedan átomos. Por lo tanto, me queda que en 0.02 moles de mercurio yo tengo 1.2 por 10 a la 22 átomos de mercurio. Por tanto, en el bulbo del termómetro tenemos 1.2 por 10 a la 22 átomos de mercurio. De todo esto concluimos que el número de Avogadro y la masa molar nos permiten efectuar conversiones entre masas que determinamos fácilmente con una balanza y moles de átomos de un elemento entre moles del elemento y número de átomos de este o entre masas del elemento y el número de átomos. En este caso, si nosotros hacemos referencia al número de átomos de mercurio que acabamos de obtener, nos dice que tenemos 1.2 por 10 a la 22. Esto significa que tendríamos que, si queremos saber el número real de átomos contenidos en 4 gramos de mercurio, tendríamos que hacer la conversión. Por lo tanto, tenemos que recorrer el punto decimal 22 lugares hacia el lado derecho. Y nos quedaría un número sumamente muy grande para poderle dar lectura normal. Por lo tanto, es que se utiliza la notación científica.
Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, fecha, nombre y saludo Meraki. El título es Gramo, moles y átomos. El objetivo, identificar cómo convertir las masas mencionadas. La actividad es la número 47. Acabamos de dar lectura a las páginas de la 177 a la 179. Por favor, en tu cuaderno copia el siguiente cuadro y obtén lo que se te está solicitando en la tabla de los siguientes elementos. El primer elemento yo ya lo estoy realizando como ejemplo, el cual sería el helio. El símbolo es He. Después tenemos los gramos que estamos investigando. En este caso yo estoy investigando 14 gramos del helio. El peso atómico del helio, que serían gramos sobre mol, es de 4. Este ya lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Posteriormente nos pide que encontremos lo que son los moles. Para esto nosotros ya sabemos cómo hacerlo y esto sería lo que son los gramos entre el peso atómico. Por lo tanto serían 3.5 moles. Posteriormente nos están preguntando cuántos átomos tendría. Entonces ya sabemos que serían los moles multiplicados por el número de Avogadro y entonces nos da 2.107 por 10 a la 24 átomos. Así ustedes tienen que realizar los siguientes elementos mencionados. No se les olvide subir sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de muy buena calidad de su cuaderno Meraki. Abrir un documento de Word, insertar las fotografías de buen tamaño, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo y subirlo a la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 47, Química.